siguiente ponente es el primer ponente que pertenece al grupo de investigación naciente en la Universidad Rey Juan Carlos de Relaciones España-China 1864-1931. Él nos trae una ponencia que no se va a escribir a ese marco temporal, porque nuestra idea no es que, aunque el grupo se llame así, a escribirnos a ese marco temporal, sino estudiar toda la relación España-China según lo que podamos y lo que nos dé la vida. La ponencia de Guillermo se va a titular, estoy leyendo aquí en el otro ordenador, disculpad, China y España, la gran crisis capitalista 2008-2020. ¿Quién es Guillermo? Pues Guillermo es licenciado en Historia, máster en Filosofía Política y Ciencias Sociales y Jurídicas de la URJC, candidato a segundo doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona, ha sido director de centros de investigación e innovación en América Latina y desde este 2020 es investigador postdoctoral en la Universidad Rey Juan Carlos, contratado en el marco del Programa de Atracción de Talento de la Unión Europea y la Comunidad de Madrid. Se ha dedicado a investigar desde el análisis político las crisis del liberalismo y el capitalismo del siglo XXI, lo que nos justifica ese título de la ponencia, China y España en la gran crisis capitalista 2008-20. Por encima de todo es un amigo que cuando se le llama para una de estas cosas, me preguntaban ahora mismo en prensa, que estaba hablando, que cómo se ha hecho esto. Pues se ha hecho sobre todo gracias a amigos como Guillermo, que cuando tú le llamas para decir, Guillermo, te necesito, prepara una ponencia, y ya veremos, de dinero aquí no se habla, que de mala educación. Y Guillermo, sin preguntar, dice, ahí estoy. Guillermo, todos tuyos, y de verdad que hay verdadera gana de saber sobre el tema que va a hablar. Crisis económica 28-20. Adelante. Muy bien, muy buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Raúl y Felipe, por la invitación a esta sexta jornada china, Economía, Poder y Futuro. Bueno, mi intervención se va a centrar en el presente y futuro de la relación entre el mundo chino y la economía capitalista occidental. Y en especial, dentro de esa economía capitalista occidental en crisis, pues haremos un énfasis en el caso del presente y futuro de España en términos económicos. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Muy bien, se escucha perfectamente. Guillermo, adelante. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir entonces la presentación. Un segundito. A ver, esto siempre... Vamos con el escritorio. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, ya estás compartiendo la presentación. Ahí, muy bien. A pantalla completa. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bien, perfecto. Que me interesa aquí presentarles, bien, quiero comentarles que es el resultado del primer año de investigación postdoctoral en la Universidad Rey Juan Carlos y que es uno de los resultados y que da lugar a una monografía que se publica a inicios de 2021, que la pongo a disposición desde ya como un resultado del grupo de investigación en relaciones entre España y China, de la URJC. Ese libro se titula Teoría de la Gran Crisis y pues se enfoca en defender una idea, una hipótesis general. Es un poco polémica, o bueno, pretende serlo, que por lo menos generar una provocación. Y es que no existió como tal una crisis económica en 2008 y una crisis epidemiológica y política en 2020, sino que hablamos de una gran crisis, la crisis del capitalismo occidental, que tiene estos dos límites temporales como marcos que le delimitan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos orienta a plantear esa idea? Pues nos orienta que comúnmente se suele decir la crisis de 2008 fue una crisis estrictamente económica o de origen económico, cuando en el fondo hubo un trasfondo político que también entra en crisis. Una perspectiva liberal de la economía que entra en crisis y que pues, se traslada a la economía. Y por otro lado, también tratar de desubicarnos, por más que el COVID pues, acapare las noticias, los titulares,
decir que la crisis es solamente epidemiológica y luego ha sido una crisis política por la decisión de los países de cerrar fronteras, de parar la productividad, pues también esconde un trasfondo, y es un trasfondo de crisis económica. Inclusive, desde antes de iniciada la crisis del COVID, declararse por lo menos una pandemia, ya venía formulando o por lo menos asomando con la caída de los precios del petróleo. Entonces, nos interesa aquí centrarnos en estos dos enfoques, ese trasfondo que normalmente separa las dos crisis, el trasfondo político de la crisis 2008, que juega un papel importante en la crisis 2020 y que de alguna manera tiende un puente entre esas dos esferas, y una crisis económica que ha sido completamente opacada, pues obviamente por la situación. Vale, Mariluz, ya he visto porque lo tienes silenciado, pero ¿has conseguido descargarlo o entrar a Drive para poder entrar y salir? Perdón, apagar los micrófonos, que se oye a alguien hablando con Mariluz. Bien, continúo. Y bueno, al reconocer que existe este trasfondo económico en la crisis de 2020, podemos ubicar entonces una gran crisis con un periodo temporal de 2008-2020 que nos permitiría entrarnos de una manera distinta en la comprensión entre la relación entre el capitalismo occidental en crisis y un naciente capitalismo con valores chinos, o un socialismo con valores chinos y un naciente capitalismo también con valores chinos. ¿De dónde nos inspiramos un poco para hablar de una misma crisis en lugar de dos? De un método que es aplicado por un historiador pues bastante reconocido en el mundo, sobre todo en la filosofía política, que fue Ernst Nolte. Nolte nos plantea también una idea bastante revolucionaria en su momento. Él nos decía, no hubo una primera y una segunda guerra mundial, tuvimos una sola guerra civil europea. Él se atrevió a partir de allí a decir que esa gran guerra que abarca 1914 y 1945, pues permitía comparar el fascismo y el comunismo por primera vez como sistemas totalitarios. De hecho, él, que fue compañero de Hannah Arendt también, porque fue alumno de Heidegger, y realizó antes que Arendt una clasificación y una caracterización del totalitarismo, y lo hizo a partir de poner en cuestión la idea de que existieron dos guerras mundiales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Buscamos poner en cuestión que estas dos crisis pues tienen poca relación o guardan o son acontecimientos independientes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pensarnos también el lugar que tendría, por ejemplo, España en la superación de esta gran crisis a partir de este año. Bien, antes que nada tendríamos que poner analizar en retrospectiva la crisis de 2008. Podemos decir, y bueno, eso es parte de la investigación, los dos elementos teóricos o referentes principales para sustentar esto de la gran crisis, que son Thomas Piketty y David Harvey, nos indican que hubo dos causas estructurales en la crisis de 2008 y que en nuestra investigación pues ya nos indican esas mismas dos causas estructurales están presentes en la crisis de 2020. La primera tiene que ver con el crecimiento y la concentración de la riqueza. Este es el resultado de la investigación de Piketty, este libro que ya se convierte tal vez en un marco de referencia obligado para cualquier historiador contemporáneo del presente, que es el capital en el siglo XXI. Y el otro elemento, la nueva gravitación geoeconómica. En el caso de 2008, esa gravitación pues tenía dos protagonistas, que eran los dos grandes o los dos gigantes demográficos, China e India. Hoy ya en la crisis de 2020 sigue la gravitación ubicándose en Asia, pero con un mayor protagonismo por parte de China. Entonces, ¿qué nos indica Piketty? ¿Por qué es tan importante lo que él nos dice? Él descubre de alguna manera que en los periodos de mayor acumulación y concentración de riqueza en las élites principalmente estadounidenses, en esos momentos normalmente digamos que ese es el preludio para una gran crisis, y lo hace comparando la crisis de 1929, el gran crash, con la crisis de 2008. De hecho, resalta Piketty en un estudio anterior a la propia crisis económica que en 2007 el 10% más rico de la población en Estados Unidos había aumentado su riqueza en un 50% desde 1980.
sido el más alto registrado en la historia del capitalismo, solo con un punto de comparación, la crisis de 1929, los años anteriores a la crisis del 29. Inclusive nos puede demostrar cifras casi idénticas en términos de acumulación de riqueza en la década anterior a la Gran Depresión inicial del 29 y la década anterior a la crisis de 2008. Subiría la concentración de la riqueza de un 40 al 49% en la primera gran crisis y de un 40 a un 50% en esta segunda crisis de 2008. Esa concentración de la riqueza, uno diría, bueno, esto pudo haber sido casualidad, es decir, el hecho de que en un periodo anterior a estas dos grandes crisis se acumulara riqueza de manera exagerada en las élites estadounidenses principalmente, pues eso no significa que necesariamente estemos hablando de un patrón o de un ciclo económico. Pues lo que nos dice Piketty es que no es ninguna casualidad. En los periodos de mayor concentración de la riqueza, las economías más ricas, aquellas que dependen principalmente del consumo interno de su clase media, como lo es Estados Unidos, pues son más vulnerables a las crisis. Y lo demuestra en su libro El Capital en el siglo XXI y ahora en otro libro recientemente publicado lo ratifica. Pero bueno, ¿de dónde viene esa acumulación? Habíamos hablado también de una riqueza sin precedentes. Bueno, por supuesto, entre los años 2000 y 2007, o sea, antes de la crisis, tenemos un crecimiento en la productividad y en las reservas de divisas de China e India que es bastante vertiginoso. Podríamos decir, inclusive, respecto a este adagio popular chino que tenemos aquí al lado izquierdo, cruzar el río tanteando las piedras paso a paso, que es a inicios de ese periodo cuando China cruza ese río. Digamos que no todo lo que plantea el hombre que se encuentra ahí en el fondo, que es Deng Xiaoping en la apertura, se consolida en el año 2001 precisamente. Inclusive ahí vemos el ascenso vertiginoso en las reservas de divisas en China, cuando China ingresa a la OCDE. En ese momento podemos indicar que la economía china ha cruzado el río para convertirse en una superpotencia. ¿Eso qué resultado deja en los 7 años inmediatamente anteriores a la crisis, en el caso de China e India? Pues un aporte que indica, bueno, alcanza en ese momento el 20% del crecimiento económico mundial. El 20% del crecimiento económico mundial en ese momento lo aportaban China e India. Una cifra que no estaba cerca, de hecho, a la mitad de la producción de todas las economías avanzadas juntas y más cerca aún de la producción o el aporte que a la economía global realizaba el resto del mundo. Bueno, esto no es gratuito, es decir, China e India llegan a suplir un mercado de bienes manufacturados y de bienes industriales de manera vertiginosa a inicios del siglo XXI, pues básicamente porque hay un proceso que se conoce en economías avanzadas como un proceso de desmaterialización de la producción. Nosotros sabemos que los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y en menor medida, pues bueno, también Canadá, Francia, Italia, abrazaron la bandera de la desmaterialización de buena parte de su producción. ¿Por qué? Porque se centraban en ese momento en los rendimientos que podía dar y que eran crecientes en el sector de la innovación. Entonces, en la investigación vamos viendo cómo se va transformando el Producto Interno Bruto de esos países avanzados, dándole un mayor protagonismo a la consolidación de los servicios y productos que se venden a través de Internet, principalmente. Y van consolidando lo que se conoce como la economía y sociedad del conocimiento. Entonces, esta nueva industria del mundo desarrollado, pues había generado una baja en la producción manufacturera industrial a la que respondió en un primer momento, a inicios del siglo, China e India. Pero bueno, eso tiene también unas consecuencias. El consumo de los hogares de estos países, de Estados Unidos, por ejemplo, no cambió significativamente. Es decir, mientras podemos asegurar que hubo una desmaterialización de la producción, no podemos afirmar lo mismo en términos del consumo. El consumo de los hogares, los 200 millones de estadounidenses que pertenecen a la clase media, al igual que en España, al igual que en Europa en conjunto, seguían vinculados a la antigua industria. ¿En qué sentido? Pues porque seguían demandando productos manufacturados e industriales. Ahí entra China, pero se empieza a generar, en el caso de los Estados Unidos, una nueva relación de dependencia con esos bienes primarios producidos por China.
el asunto se acelera. Aquí a la derecha pues tenemos lo que estaba mencionando, ¿no? La participación en las importaciones de bienes industriales de Estados Unidos crece a medida que se acerca el nuevo siglo, y en el año 2001 se dispara. China e India se convierten en ese momento en el principal proveedor de esas importaciones de bienes industriales para Estados Unidos. Y sin embargo, sucede algo también interesante en el caso de China e India, y es que en ese periodo ambas naciones se convierten también en los principales consumidores de energía y principalmente derivados del petróleo. Entonces, a esa dependencia de los bienes manufacturados le llega para compensar una demanda importante de bienes derivados del petróleo, como por ejemplo, bueno, inclusive bienes minerales, electricidad, todo lo que se necesita para producir esas manufacturas. Y Estados Unidos pues tienen gigantes como Goldman Sachs, en fin, uno en el negocio petrolero y otro en el negocio financiero. Esos gigantes pues se vieron beneficiados en ese momento porque recibieron una cantidad importante de transferencias a partir de bonos y a partir de la participación en el negocio del petróleo. ¿Qué sucede en ese momento? Pues bueno, si esa élite se siente, pues imagínense en la cifra, solamente piensen en esta cifra que ponemos aquí. 350.000 millones de riqueza global aportados desde la apertura económica en el 78 hasta el 2007. Y gran parte de esa riqueza generada en los últimos años de 2001 a 2007. Entonces, estos gigantes económicos estadounidenses, estas élites, tienen una gran cantidad de riqueza, participan en esa riqueza. Lo que debía suceder en ese momento, pues, era simple. Ya que los Estados Unidos depende del consumo de su clase media, debían incrementarse los salarios de las personas en los hogares de clase media. Sus ingresos reales tenían que subir de tal manera que incentivaran el consumo y eso permitiera que toda esa avalancha de bienes manufacturados que estaban generándose en China pudieran adquirirse con dinero real y no con crédito. Pero como sabemos, y bueno, aquí hay varios referentes que lo explican, el gobierno de Casey Kearney, el gobierno de Clinton y Bush, lo explican Casey Kearney, se encargaron en su momento de erosionar el salario real de las clases medias de una manera sin precedente alguno. ¿Qué fue lo que se hizo? Generar una mayor dependencia del crédito. Por otro lado, Kaplan y Rao también nos explican cómo esa concentración de riqueza se centró en los salarios de los grandes ejecutivos de bancos de inversión, fondos especulativos y capitales de riesgo, y también los administradores de fondos mutuos. ¿Eso a qué condujo? Pues condujo a lo que Paul Krugman nos ha denominado como la gran transferencia de la riqueza. Quisiera llamar la atención sobre esta fecha, 2006. Es decir, cuando Krugman está planteando esto, ni siquiera se había generado la gran crisis de 2008. Pero estaba en pleno momento, estaba viendo esa transferencia de riqueza de la clase media a la clase, digámoslo así, a las élites financieras principalmente y petroleras. Entonces, ¿qué es lo que sucede en cifras? Para dejarlo más preciso. En los Estados Unidos, al no incrementarse los salarios y en una situación de bonanza, una situación de crecimiento acelerado, pues los ingresos de la clase media entre 1980 y 2007 se reducen de un 54 a un 47%. Mientras que los ingresos de esas élites suben en el mismo periodo de un 17% al 22,5%. Todo esto es parte del análisis que nos plantea Piketty. Por otra parte, los ingresos de la clase media se disminuyen, pasan del 55 al 50%, mientras que los ingresos de el 5%, el 10% más rico, pasan del 20 al 27%. Solamente por mencionar, aquí digamos que podríamos resumir lo que sucede en esto. Mientras que el PIB per cápita, ¿cierto?, de estos dos países se incrementaba en un 2% anual, en el caso de Reino Unido y Estados Unidos, el incremento real de los salarios de la clase media solamente llegó al 0,3% anual, lo que ha significado que el ingreso de estas élites en ambos países, es decir, un 5% de la población, se hubiera incrementado en un 6% anual. Es decir, los países aumentaban en un 2%, pero las élites crecían en su patrimonio, en sus ingresos, en un 6% anual.
A eso es como lo que se le denomina la gran transferencia de riqueza. Bueno, ya el resto es bastante conocido. Han salido, de hecho, muchos libros y hasta películas y novelas respecto a lo que ha sido la especulación financiera y la solución que encontró esa élite para que las clases medias y trabajadoras en Estados Unidos accedieran a los bienes de consumo sin dinero real, sin que se incrementaran esos salarios. ¿Cómo lo hicieron? Incentivaron el consumo a través de créditos. ¿En qué contexto? En un contexto, y ese es el factor político que normalmente pues, suele ser ignorado. Era un contexto político que alentaba la regulación financiera, la no participación en instituciones, por ejemplo, de superintendencia financiera estatal, sino que las entidades de control que eran privadas podían acceder a dádivas y a planteamientos que ya son conocidos, pues hacen parte de la corrupción. Por otro lado, pueden inundar el mercado de créditos basura para incentivar el consumo y al final, pues todo esto terminaría impactando en un mercado que se suponía que era invencible. Es decir, yo creo que en 2007 todavía se pensaba que tasas de impago en propietarios o bueno, gente que está pagando sus casas en el sector inmobiliario eran imposibles. Pero bueno, ya vemos el resultado de las hipotecas Supreme, los CDO, los swaps y todo esto formando un cóctel mortal que sabemos llevó a la quiebra, pues, reventó la burbuja hipotecaria inmobiliaria y terminó transfiriéndose al sector económico real. Frente al asunto. Es decir, han pasado ya suficientes años, creo, para empezar a ver de manera desapasionada la crisis de 2008 y comprender cómo esas causas estructurales siguen vigentes confeccionando la crisis de 2020. Daniel Innerarity es un filósofo español, nos plantea una interpretación que me parece bastante interesante en términos de ese desapasionamiento ideológico. Él nos dice, la derecha hizo caer el peso frente a la crisis de 2008 de la responsabilidad en quienes habían vivido por encima de sus posibilidades y la izquierda en quienes nos habían estafado. Se pierden de vista, en ambos casos, los motivos estructurales de la crisis. En efecto, culpar simplemente a una élite, como se puede hacer de pronto desde un planteamiento de izquierda, o decir, no, es que la gente quiso vivir por encima de sus posibilidades y su capacidad de endeudamiento, es reducir lo que en el fondo, pues es lo que intento plantear en el libro, nos conduce a causas estructurales de la crisis. Bien, la pregunta para comprender el asunto, ¿cuáles son esas causas estructurales? Pues no nos la da la misma crisis, es decir, no nos la da únicamente reconstruir lo que sucedió en 2008. De hecho, nos lo plantea principalmente la comprensión de lo que sucedió después de 2008, es decir, cómo se asumió la recuperación económica en los dos actores principales, China y Estados Unidos. Y vamos a ver que esas dos formas de asumir la riqueza y la crisis nos presentan, pues nos plantean una pregunta, una elección. Por un lado, que creo que es el enfoque por el que que explica lo que sucedió en Estados Unidos, se plantea morir de éxito para caer hacia arriba. Es decir, se obtiene una riqueza sin precedentes y en lugar de incentivar el consumo en sus clases medias y trabajadoras, pues se muere de éxito, se cae hacia arriba. O la China, momento de crecer en periodos pues, de crisis, aportando hasta el 30% del crecimiento mundial económico. Hoy se encuentra en un 16%, bueno, antes de la crisis del coronavirus, en un 16%. Ya el Fondo Monetario Internacional ha predicho, o sea, ya puede predecir que China rescatará, como lo hizo en 2008, la economía mundial y lo hará en 2021 porque no ha parado su crecimiento y no ha parado tampoco el aporte al crecimiento global. Entonces, que esa opción, la otra, redistribuir para seguir avanzando, es la que nos interesa analizar, porque fue la que optó en su momento principal el gobierno de Xi Jinping.
que en el caso en este periodo 2008-2020, digámoslo así, en todo el periodo de reconstrucción supuestamente económico que tendríamos en ambas naciones. Por el lado chino, pues en lugar de concentrar el dinero en una élite, que es lo que sucede en Estados Unidos, o financiar con gasto público la recuperación de los bancos, lo que encontramos en China es pues algo que no puede pasar desapercibido. 850 millones de personas salen de la pobreza. Desde luego, estos son tasas desde 1978 hasta 2013. El PIB per cápita de estas personas, estamos hablando de un país de 1.400 millones de personas aproximadamente, se ha multiplicado por casi 65 desde la apertura, siendo la década 2010-2020 el periodo de mayor crecimiento. Solo alrededor del 0,6% de la población, un 5,5 millones de personas, viven por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, China invierte en su propio consumo. China invierte, ¿y cómo invierte en el consumo y en el crecimiento? Pues garantizando un crecimiento en los salarios reales de los chinos. Desde luego, y también endeudándolos, porque hay un crecimiento también de la deuda privada importante en China, la deuda de las familias y de las empresas, pero no ha ido ese endeudamiento más lento que el crecimiento o la generación de riqueza que realiza el país. En 2013 genera la gran revolución, diría yo, en términos geopolíticos, y es primero el gobierno de Xi Jinping y la denominada Nueva Ruta de la Seda. Este megaproyecto de infraestructura pues generará en 65 países, ya se habla de más, de hecho, puentes, carreteras, túneles, vías férreas, puertos. De hecho, ya en la actualidad, de los 10 puertos más importantes del mundo, más grandes, 7 se encuentran en China. Y la Nueva Ruta de la Seda pretende multiplicar esa cifra y esa participación. Entonces, bueno, claro, desde luego, no deja de ser problemático. Y ojo con esa frase al final, esa no es un adagio chino, más bien creo que es muy occidental. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Felicidades, capitalismo, has sido un buen maestro. Esa sería la respuesta también a quienes de alguna manera, analistas, investigadores, señalan lo problemático que puede ser la Nueva Ruta de la Seda y los proyectos expansionistas o proyectos de crecimiento chino a nivel de infraestructura. Señalan en algunas ocasiones con argumentos, otras con simple desdén, que China hace política con dinero. Y señalan, por ejemplo, casos como el de Sri Lanka, que es un caso paradigmático. El puerto de Hambantota, donde están 1.100 millones de dólares a cambio de los derechos de explotación por 99 años. Aparte de eso, le venden los materiales, dirigen el proyecto y contratan a los trabajadores chinos. Entonces dicen, esto es hacer política con dinero, pero en el fondo no han hecho más que aprender precisamente de la dinámica, pues, de las estrategias y los métodos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que de hecho creería yo que China lo que ha hecho es invertir esa tesis. Si China hace política con dinero, pues recordemos que el Fondo Monetario y el Banco Mundial han hecho dinero con política. China no exporta su proyecto y su programa político. Genera infraestructura, desde luego genera dependencia, pero no genera recomendaciones de reforma a la administración pública, las recomendaciones de recorte del gasto público, que por ejemplo han generado, y de austeridad, que generan, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Otra de las críticas que se realizan a ese proyecto suele ser, China se está enfocando exclusivamente en países pobres y autoritarios para que sean cómplices de su propio autoritarismo. Pues en esta década, que es la que nos interesa analizar, ese puente entre la primera crisis y esta, solamente hasta el año pasado, por mencionarlo, miembros de la Unión Europea y de la OTAN ingresan a la Nueva Ruta de la Seda. A mí no me parece que se trate de gobiernos pobres, el caso, y autoritarios, además, el caso de Italia, Grecia y Portugal. Comparativamente con otros países de la Unión Europea, desde luego que tienen posibles deficiencias económicas, pero no es ni Italia, ni Grecia, ni Portugal el caso de Bangladesh o Sri Lanka.
y aún así hacen parte de la ruta de la seda. Por otro lado, tenemos la iniciativa Foro 17+1, con el que China enlaza las 17 democracias de Europa del Este, en democracias desencantadas y economías desencantadas, en la mayoría por la experiencia de la crisis financiera de 2008. Y también por lo que mencionaba ahora el embajador, y es a pesar de lo que viene sucediendo, la falta de unidad o el llegar tarde al planteamiento de una unidad política europea, para sentarse en una mesa con China sin ser pequeños. Mientras eso sucede, estas 17 democracias han decidido unirse y unirse de cara a una alianza con China en la nueva ruta de la seda. Eso pasa por un lado chino, eso es distribuir para seguir avanzando. ¿Qué es caer hacia arriba? Pues caer hacia arriba es exactamente lo que sucede en ese poco más de una década que estamos analizando, pero en el lado de Estados Unidos. Mientras que en China se sacan a 850 millones de personas de la pobreza, se lleva la pobreza a niveles inferiores al 10%, actualmente cercanos, claro que con indicadores chinos, ¿no? Cercanos al 5%. En Estados Unidos, pues se implementa una política de nuevo gasto fiscal para compensar la retracción del gasto privado en lo que podríamos llamar, siguiendo a Paul Krugman, una nueva transferencia de riqueza, ya no de la clase media, no de recursos públicos, del erario público de los contribuyentes, a manos privadas, a los bancos principalmente, para estimular nuevamente el consumo en las clases medias. ¿Y cómo lo hacen? Pues el rescate de los bancos a cambio de unas tasas de interés cercanas a cero. Entonces esto simplemente ha sido pues, catalogado por varios analistas como tirar la pelota hacia adelante. Es decir, en el caso de Trump, por ejemplo, prometer menos impuestos, saquear el erario público y por otro y combinarlo con una flexibilización cuantitativa, que como sabemos no es nada más que imprimir más billetes, pero son billetes que al salir al mercado hacen que pierda el valor real como moneda. Entonces, los Estados Unidos siguen reacios, o sea, que esa causa política de que indicábamos al inicio, que es la acumulación constante, pues sigue sobre la mesa. Es más, intentan frenar la situación y recuperarse económicamente, enfrentando su posición en el mercado internacional, de manera que ya no existe una dependencia con China a través del retorno a la economía petrolera. ¿Cuál fue el gran invento que les permitió pensar en esa fórmula para incrementar el PIB? El fracking. El fracking haría grande de nuevo América. Nos plantearía Trump y esa sería afortunadamente, pues, bueno, esperemos que sucede ahora con el nuevo presidente. Se ha mostrado reacio a usar esta técnica de compresión hidráulica que es tan dañina para el medio ambiente, pero tan barata para generar petróleo. Entonces, el fracking se utilizaría como estrategia en 2010 prácticamente, digamos que se descubre en 2012, ya Estados Unidos vería los resultados de su implementación. En 2005, mientras la dependencia del petróleo era del 60%, ya en 2014 había pasado al 30%, y en 2019 Estados Unidos alcanzaba la autosuficiencia petrolera gracias al fracking. En 2015 la demanda de petróleo disminuyó radicalmente, como sabemos, y luego, hasta inicios del 2020, el precio del petróleo colapsa por una sobreabundancia en el mercado. No podemos llamar que hay una sobreoferta como tal, porque sigue existiendo una demanda alta, creciente, por parte principalmente de China, pero sí un punto de quiebre que se genera una abundancia exagerada que impide que el precio del petróleo siga siendo competitivo para algunos países, entre ellos, paradójicamente, para los Estados Unidos. Uno de los dos modelos falló. Ya sabemos el resultado a inicios de este año. Antes de que se declarara la pandemia, el precio del barril habría pasado de estar en $110 el barril de Brent a cerca de los $50. Ya no hablemos de lo que sucedió después con el COVID, que se llegó a cifras negativas. Pero bueno, antes abramos un paréntesis, porque esta jornada tiene que ver con relaciones chino-españolas. Pues en medio de esa tensión entre dos modelos capitalistas, dos tipos de capitalismo, una nación, un país resultó
de alguna manera beneficiado por su vocación en el sector de los servicios. 2008 y 2019 fueron los años de España. ¿En qué sentido? 2018 y 2019. En el sentido en que se generan los resultados de una transformación en los hábitos de consumo, en los modos de consumismo en el capitalismo, digamos de la poscrisis. Ese sueño es español, algunos de autores como David Harvey lo explican, nos dicen que pues se consistieron en modificar los hábitos de consumo de manera que fueran un complemento desde el sector de los servicios a la alta productividad china. Ese es un modelo de productividad basado en actividades de rápida facturación. El turismo en ese sector es la versión paradigmática, pero también lo son los festivales, por ejemplo, también lo son pues el sector de lo que llamaríamos un poco turismo académico, entre comillas, que es lo que se viene realizando con todo el ámbito de los servicios universitarios de intercambio. Y también, desde luego, y ese fue el sector que más aportó, la participación de empresas de Internet que servían como intermediadoras para el tránsito de esas mercancías a Europa. Muchas de estas compañías ubicadas en sus matrices en España. Pues, quiero mencionar solamente en el caso de estas industrias que son industrias de intermediación de servicios por Internet, el caso de Amazon. Fue dando forma de manera milagrosa a una economía capitalista basada en servicios. Y no es que España lo buscara ni lo hubiera forzado, no, entre comillas se lo encontró. Es decir, ¿en qué sentido? Pues llevan décadas fomentando una economía basada en el sector de los servicios y nos encontramos de frente con que este consumismo de actividades ubica el sector de los servicios como el sector bandera, la punta de lanza para la recuperación. Ya se habla que 2021, en el caso del Fondo Monetario Internacional, hay predicciones. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Sí, voy a ver si lo localizo, estimado Guillermo, y le silenciamos control, pero esto lleva un ratito. Bien, entonces, bueno, mencionamos que ese sector de rápida facturación crece de manera importante también al lado de un fenómeno que Andrés Gross ha denominado como consumismo compensatorio y que tiene mucho que ver con el caso de China. ¿En qué sentido? Muchas de estas actividades relacionadas con el turismo, pues vienen a jugar un papel de válvula de escape respecto al mismo sistema chino. Un sistema que genera presiones importantes sobre el individuo, que genera una presión importante respecto a las dinámicas de productividad. Ya hablábamos de lo que al inicio de la jornada, lo que significa, por ejemplo, el estudio, esa disciplina también empresarial. Y por otro lado, pues desde luego tiene un papel importante el control del partido sobre las actividades de los empresarios y pequeños empresarios y en general sobre el individuo. ¿Que conduce a qué? Conduce a que algunos lugares del mundo se conviertan en una especie de válvula de escape para todas esas presiones. España, en este año 2018 y 2019, pues digamos que se convierte en uno de esos destinos. Ahí dice, algo huele a fuga de capitales, por supuesto. En el caso chino, ese es un verdadero problema. En la otra cara de la moneda, esa es una gran oportunidad para la industria turística y el sector de los servicios en general. De hecho, por mencionar solo algunas cifras, no quiero quedarme en este detalle, ya lo encontraremos en el libro siguiente año, que desde luego lo divulgaremos en la medida de lo posible a los asistentes, a las personas que estén interesadas. Pero solo un dato, en 2019 nos visitaron en España 701,000 turistas chinos, lo que supuso un crecimiento de 8,4% respecto al año anterior. Más o menos, para tener una idea, la proporción del turismo chino viene a representar entre el 20 y el 26% desde 2008 y 2019. De hecho, la percepción, la cuota de mercado de España respecto a China como destino turístico subió en 2019, situándose por encima de un dígito. Es decir, España se ha convertido, no sé si, claro, desde luego hay avances, los han mencionado,
que indican que ha sido también parte del trabajo español, pero sobre todo por el interés por conocer, por la fuerza de esa demanda, un destino para los chinos. Bueno, esto sí es triste verlo, ¿no? Desde luego, la línea verde, que es el caso de 2020. Tenemos un 2019 en crecimiento respecto al 2018 y luego, claro, la dependencia también al sector turístico nos ubica en esa pernoctación hotelera de chinos en cerca al 0%, obviamente por las medidas de restricción. Entonces, aún así, recordando cuando buenos tiempos del año pasado, podríamos decir que la situación era ideal para el caso español. Hay una bonanza turística china o por cuenta de China, un incremento en los de residentes y estudiantes también. Hablamos de más o menos 200.000 residentes chinos. Por otra parte, una estabilización. Esto es un factor ya macroeconómico, una estabilización en los precios del petróleo, que aunque seguían cayendo, lo hacían en menor grado hasta por lo menos hasta mediados del año pasado. Estaba ubicándose en promedio en los $60 el barril de Brent. Y la transmisión de esa tenido en años a la economía real en España, pues tuvo digamos que fue una transmisión efectiva. ¿Por qué? Porque coincidió de alguna manera, y hay que reconocerlo, con un incremento en el salario en la clase media y trabajadora que promovió un incentivo en el consumo. Recordemos que son los años en que se realiza ese incremento de alguna manera pues histórico también en los salarios, en el salario mínimo español. Pero bueno, cerrando el paréntesis, ¿qué sucede con Estados Unidos y cómo la decisión de mantener ese enfoque, ese trasfondo político de acumulación termina afectando también el desarrollo de los acontecimientos en 2020? Pues el título lo dice, sudando petróleo. Hay tanto petróleo en el mercado que hay hasta para sudarlo, y es lo que sucedió a inicios de 2020. Se mantiene la concentración de la riqueza. Ya varios estudios también que indican, tenemos que los salarios de los gerentes, lo que son los grandes financieros, operadores y altos ejecutivos, pues siguieron creciendo. Al igual que lo hizo también la producción china, con un agravante, y es que en este momento pues la especulación, lo que buscaba Estados Unidos, que era convertirse en el principal proveedor de petróleo para China y así incrementar su PIB, pues no se estaba cumpliendo. El precio del petróleo se disparaba, digamos, hacia abajo, era regresivo. Entonces, ¿qué tenemos en el 2019, 2018 y 2019? Digamos, el mismo periodo en que aquí tenemos este paréntesis de bonanza en el caso de la economía estadounidense. Tenemos una crisis que ubica para finales del 2018 y principios del 2019 los precios del petróleo en similares a la crisis del 2008. En gran parte debido al exceso por más de 1 millón de barriles diarios que se produce en 2016 y 2017. Eso en gran medida pues por la fiebre del fracking que contagió a los estadounidenses. Y por otra parte, por la participación o el ingreso en escena de Irán, que es el archienemigo, sabemos, de Arabia Saudita por diferentes motivos políticos, religiosos, y la posición de Estados Unidos frente a Irán, las ambivalencias, hicieron también que se rompieran todos esos acuerdos para mantener los precios, la producción, baja, y poder subir o mantener el precio a la alza de forma artificial. Entonces, luego vendría la ruptura por parte de Rusia también en el acuerdo que proponía la OPEP para Arabia Saudita de recortar en 1,5 millones los barriles por día. Y a inicios de 2020, y esto es lo que quiero que pensemos, en el último trimestre de 2019 e inicios de 2020, ya se dibujaba una recesión. Parece que se nos olvidara, desde luego, el COVID es real, nadie lo pone en discusión, pero también es real la crisis petrolera que teníamos a inicios de 2020 y eso sigue en el trasfondo de la crisis económica que tenemos hoy. Es posible que se reactive la economía, desde luego va a haber una
porque es natural, es lo que normalmente sucede después de una crisis, una bonanza. El sector turístico, en ese sentido, España podrá tener posiblemente un buen 2021, pero al final de cuentas, la sobreoferta de petróleo seguirá sobre la mesa, y esa sobreoferta termina afectando a Europa, desde luego, porque se disminuyen las exportaciones de productos industriales y manufacturados a los países productores de petróleo, y también el mercado financiero europeo también se ve afectado, dado que el precio de los bonos que estos países petroleros venden a los bancos europeos cae también con el precio del crudo. Entonces, bueno, ya por no mencionar lo que ha sucedido en 2020. Aunque el COVID ha incidido en que estos niveles del precio del petróleo se ubiquen inclusive a menos 32, llegaron en algún momento, dólares, también es cierto que detrás existe una crisis petrolera, una crisis del precio del petróleo, que no tiene nada que ver con la pandemia. Bien, en ese sentido, pues, quiero plantear unas conclusiones. Es decir, encontramos que la raíz política de la crisis de 2008 sigue en el trasfondo económico de la crisis de 2020. ¿Y qué trasfondo es ese? Es el insistir en un modelo capitalista, o que yo lo denomino capitalismo occidental. A la gente le chirrea un poco eso. ¿Cómo que capitalismo occidental? Si el capitalismo es un sistema mundial. ¿Acaso existe un capitalismo oriental? Por supuesto, existe, y desde el 78 podemos verificar la participación de China en crecimiento y con unos modelos y unos patrones de redistribución distintos. Entonces, insistir en un modelo excluyente y tratar de incrementar el PIB, en el caso de los Estados Unidos, con mayores exportaciones de petróleo, en lugar de incentivar el consumo de la clase media con mayores ingresos reales, es decir, en lugar de incentivarlo a través de la redistribución de la riqueza, pues es lo que hoy ha generado la actual crisis petrolera. ¿En qué sentido? En el sentido en que el incrementar el PIB por vía del petróleo ha sido la decisión alternativa a redistribuir la riqueza. Y eso es una decisión política. La pandemia, desde luego, en ese sentido, nos plantea una serie de oportunidades, un escenario para repensar las cosas. Me gustó la intervención que hacía el embajador en el sentido de pensar Europa y España, digamos, como un interlocutor idóneo con China, con el mundo chino, pero a partir de la unión política. De alguna manera, esta unión fiscal, más o menos, que se proyecta a partir de la unión en la deuda que se está adquiriendo con el plan de nueva generación Unión Europea, pues empieza a delimitar lo que podrá ser en un futuro una unión política europea. Y eso es una oportunidad, pero esa oportunidad para Europa y para España, en síntesis, se ubica en una elección entre dos puntos: aspirar a un desacople de la economía de los Estados Unidos frente a la economía china y seguir siendo un satélite geoestratégico de los Estados Unidos, o aspirar a una transformación del capitalismo hacia un modelo necesariamente redistributivo. Y digo ese necesariamente porque no solo es desde una perspectiva de las clases trabajadoras o una perspectiva de izquierda, no. Esa es, de hecho, la perspectiva que más le conviene a la misma élite para sostener el capitalismo y hacerlo viable. En ese sentido, para terminar, nos encontramos entonces ante una gran crisis, una crisis que tiene un trasfondo político que genera unas repercusiones en 2008, y que ese mismo trasfondo se presenta en la crisis que se ha denominado política, una decisión pues política de cerrar las fronteras, en fin, cuando realmente actúa en nuestra economía, en la economía mundial, de forma soterrada. Entonces, no tiene sentido desde esa perspectiva hablar de dos crisis. Hablamos de una sola crisis, la crisis de la economía capitalista occidental. Y ante esa crisis del neoliberalismo se hace inevitable volver la mirada al modelo chino. Ya para terminar, quisiera hacer un comentario final. Y es decirles, a partir también de lo que he escuchado a los compañeros que me han antecedido, que China ha estado en el corazón de esta segunda era de la globalización.
el futuro de esta relación entre el mundo chino y este capitalismo occidental en crisis, solamente lo podemos comprender si pensamos en perspectiva histórica. Es decir, si pensamos el caso chino como una nación que por 2000 años, hasta principios del siglo XIX, ha representado alrededor del 20 al 30% de la economía mundial. Solamente a principios de la década de 1960, la participación de China en la economía mundial se redujo al 4%. Eso es un mínimo histórico. Hoy se ha elevado al 16%. Y seguramente lo que se pronostica es que al 2025 la economía china únicamente representa un 20% del crecimiento mundial. Es decir, lo que hemos conocido por nuestras circunstancias históricas de haber nacido, digamos, en esta generación tal vez del último cuarto o mitad del siglo XX hasta ahora, ha sido una casualidad, una excepción respecto a la participación predominante de la economía china en la economía mundial. Entonces, estamos ante una gran crisis, es del modelo capitalista occidental. Sí, no es una crisis de todo el capitalismo, es una crisis de un tipo de capitalismo. Y ante esa crisis, Europa y España tienen que elegir entre ser una nueva periferia mundial y resignarse a ser un apéndice de Asia, o un aliado y un protagonista, un coprotagonista al lado de China en la redefinición del capitalismo que se está gestando en esta segunda ola de globalización. Muchas gracias. Estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, Guillermo. Una pregunta antes de